Julio detuvo el coche frente al portón de hierro oxidado, sintiendo un peso en el pecho que rápidamente trató de ignorar. Las paredes desgastadas del asilo parecían ahogar el aire a su alrededor. Había tomado una decisión, una elección que consideraba inevitable. No había lugar para el arrepentimiento, no cuando tenía grandes planes para su vida. Creció escuchando a su madre repetir que debía aprovechar las oportunidades y llegar lejos. Ahora, con 28 años, todo lo que quería era liberarse de cualquier cosa que lo atara al pasado. En el asiento trasero, su madre, doña Elza, permanecía en silencio, observando el asilo a través de la ventana. Sus ojos cansados ocultaban la profunda tristeza que sentía. No entendía cómo su hijo, al que había dedicado tanto amor y sacrificio, podía dejarla allí. Había aceptado que, con la avanzada edad, sería difícil para él cuidarla. Pero ser llevada a un lugar desconocido y sombrío, sin consideración alguna, le rompía el corazón. «Mamá, esto es lo mejor para ti», dijo Julio, mientras abría la puerta del coche. «Aquí tendrás toda la atención que necesitas». Ella no respondió, solo salió del coche lentamente. Sus manos temblorosas sostenían un bastón. Cada paso era una lucha contra el dolor y el orgullo herido. Julio caminaba a su lado, con prisa, evitando mirarla directamente a los ojos. Al llegar a la recepción, firmó los papeles con eficiencia, como si fuera una transacción simple. «Volveré pronto a visitarte, mamá», prometió, pero ambos sabían que era una mentira. Doña Elza, con lágrimas contenidas, solo asintió. Cuando la puerta de metal del asilo se cerró detrás de ella, Julio regresó al coche, sintiendo una extraña sensación de alivio. Se había deshecho de una carga. Finalmente podría vivir su vida como deseaba, sin ataduras. Los días posteriores a la partida de su madre estuvieron llenos de una sensación de libertad que Julio no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin la responsabilidad de cuidar de ella, se dedicó por completo a su carrera. Las horas en la oficina eran largas, pero satisfactorias. Cada contrato cerrado, cada ascenso que lograba, le hacían sentir que sus decisiones estaban siendo validadas. Al fin y al cabo, eso era lo que su madre siempre quiso para él: éxito e independencia. Comenzó a viajar más, disfrutando de las recompensas financieras de su esfuerzo. Playas paradisíacas, fiestas exclusivas, cenas caras en restaurantes que nunca habría imaginado visitar. La vida era buena, y Julio se convencía a sí mismo de que había tomado la decisión correcta al dejar a su madre en el asilo. De vez en cuando, surgía un recuerdo de ella. Una imagen de su rostro envejecido o el sonido de su voz cariñosa. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos, distrayéndose con nuevos compromisos y placeres. El pasado ya no lo atormentaba, y no sentía necesidad de regresar al asilo. La vida continuaba, y él estaba decidido a disfrutarla al máximo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, algo comenzó a cambiar. Pequeños momentos de silencio en su agitada rutina le hacían reflexionar. Había logrado todo lo que siempre quiso: éxito, dinero, respeto. Pero por alguna razón, un vacío persistía. Por las noches, solo en su lujoso apartamento, Julio sentía la soledad como una sombra que no podía apartar. Aún así, lo ignoraba. La libertad que tanto buscaba era suya. No había espacio para el remordimiento. Todo estaba saliendo según lo planeado. Y, aunque de vez en cuando surgía el recuerdo de su madre, él seguía firme en su decisión. Al fin y al cabo, tenía la vida que siempre soñó. El teléfono sonó una mañana fría de otoño. Julio, aún medio dormido, contestó sin mucho entusiasmo. Al otro lado de la línea, una voz formal se presentó como el abogado encargado de los asuntos de su madre. Fue directo al grano. Doña Elza había fallecido hacía poco más de una semana, y Julio era el único heredero de sus bienes. Por un momento, Julio quedó en silencio. La noticia no lo sorprendió. Después de todo, su madre ya era mayor y su estado de salud no era el mejor. Sin embargo, escuchar sobre la muerte de un familiar, aunque distante, le provocaba cierto malestar. Se permitió un breve momento de reflexión antes de enfocarse en lo que realmente importaba:
La herencia. ¿Cómo procederemos con el tema de los bienes? Preguntó sin rodeos. El abogado, desde el otro lado de la línea, le dio instrucciones claras. Habría una reunión formal en el asilo donde su madre había pasado sus últimos años. Se discutirían todos los detalles de la herencia, y él debía asistir en persona. La mención del asilo hizo que Julio sintiera un ligero malestar. Era un lugar que no había visitado desde el día en que dejó a su madre allí. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que, finalmente, el esfuerzo de toda la vida de su madre ahora le traería una recompensa. Sin perder tiempo, Julio se preparó para la reunión. Se puso su mejor traje, dirigiéndose hacia un momento que él creía decisivo. Después de todo, una herencia considerable podría consolidar aún más su vida de lujo y estatus. El remordimiento que a veces lo atormentaba fue nuevamente suprimido por sus intereses personales. El camino hacia el asilo fue extraño. Mientras conducía, fragmentos de recuerdos de su madre aparecían en su mente, y él se obligaba a apartarlos. Cuando finalmente llegó al asilo, la visión del portón de hierro y las paredes desgastadas le resultaba familiar y distante al mismo tiempo. Julio estacionó el coche y se quedó unos segundos inmóvil, observando el asilo desde la distancia. La fachada parecía aún más envejecida de lo que recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido allí, pero también hubiera corroído cada detalle. El aire era denso, y la sensación de melancolía era casi palpable. Se sentía fuera de lugar, pero sabía que no podía demorarse más. Al entrar al vestíbulo, fue recibido por una enfermera que parecía saber quién era. La mirada de ella no expresaba simpatía. Al contrario, había cierta frialdad. El hijo que nunca volvió, pensó Julio, imaginando lo que ella debía estar pensando. El abogado ya lo está esperando, dijo la enfermera, con una voz monótona. Julio siguió por los pasillos estrechos y silenciosos, sintiéndose observado. Las memorias volvieron a su mente, y él se obligaba a ignorarlas. Pero era difícil no pensar en el último momento que estuvo allí, cuando dejó a su madre atrás, con una promesa vacía de que volvería a visitarla. Promesa que nunca cumplió. Al llegar a la sala donde el abogado lo esperaba, Julio fue directo al grano. La formalidad del encuentro lo tranquilizaba, pues lo alejaba de las emociones que intentaban aflorar. El abogado, un hombre de mediana edad con gestos precisos, le explicó que, además de los trámites legales, había una carta que su madre había dejado para él. La mención de la carta hizo que el corazón de Julio se acelerara. No esperaba eso. Se sentó lentamente, observando el sobre la mesa. El abogado se lo entregó sin prisa, como si esperara algún tipo de reacción. Julio, con reticencia, tomó el sobre. Su nombre estaba escrito con la delicada caligrafía de su madre. La simple visión de las letras trajo una avalancha de emociones que no estaba preparado para enfrentar. Por favor, léala, sugirió el abogado. Julio dudó, pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Lentamente, comenzó a abrir el sobre, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado, algo para lo que quizás no estaba preparado. Julio abrió el sobre con las manos temblorosas, aunque intentaba disimular cualquier señal de nerviosismo. Dentro, encontró una sola hoja de papel, cuidadosamente doblada. El abogado permaneció en silencio, observándolo desde la distancia, mientras él desplegaba el papel y comenzaba a leer. Mi querido hijo, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Siempre supe que este día llegaría, y aun en los momentos más difíciles, mi corazón nunca dejó de amarte. Sé que la vida te llevó por caminos lejanos, y aunque el dolor que sentí al ser dejada en el asilo fue profundo, traté de entender que buscabas lo que creías mejor para tu vida. Nunca te culpé, Julio. En cada oración, solo pedía que fueras feliz. Las palabras perforaban el corazón de Julio, cada frase cargada de una ternura que él ya había olvidado. La delicada caligrafía de su madre parecía resonar como su voz, trayendo de vuelta recuerdos de la infancia, cuando él corría por los pasillos de la casa y ella lo llamaba con cariño. No te escribo para que sientas culpa. Al contrario, quiero que sepas que te perdono por todo. Quizás pienses que me abandonaste,
pero nunca me sentí realmente sola. Cada recuerdo tuyo era una compañía constante. Aún así, hay algo importante que debo contarte. Algo que cambiará tu visión sobre lo que significa una herencia. Julio se detuvo por un momento, asimilando esas palabras. El perdón de su madre parecía genuino, y por más que lo intentaba, no podía evitar el nudo en la garganta que comenzaba a formarse. Sabía que, a pesar de todo su éxito, había fallado como hijo. Pero siguió leyendo. Sé que esperas heredar algo de valor material, tal vez una cantidad de dinero o algún bien que te ayude a continuar con tu vida. Pero, con el paso de los años, me di cuenta de que la mayor herencia que puedo dejarte no es algo que el dinero pueda comprar. La verdadera herencia, Julio, es el amor, el perdón, y la lección de que las personas que amamos son el bien más valioso que podemos tener. Julio terminó de leer la carta con el corazón pesado. Las palabras finales de su madre lo golpearon como una ola de sentimientos que no podía controlar. Esperaba una fortuna, algo que pudiera aumentar aún más su éxito financiero, pero lo que su madre había dejado era una enseñanza. Algo que, hasta ese momento, no había comprendido. El verdadero valor de las personas que pasan por nuestra vida. El abogado, que había permanecido en silencio mientras Julio leía, finalmente se acercó y colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Era simple, desgastada por el tiempo. Su madre dejó esto para usted, dijo el abogado con un tono solemne. Julio abrió la caja lentamente, esperando encontrar algo de valor en su interior. Pero lo que halló fue una fotografía antigua. Era una imagen de él, cuando era niño, en los brazos de su madre. Ambos sonreían, felices, con el sol iluminando sus rostros. La imagen era simple, pero llena de significado. Además de la foto, su madre hizo una donación significativa a una institución de caridad en su nombre, continuó el abogado, revelando la parte que Julio temía. Decidió que la mejor manera de usar lo que tenía era ayudar a los demás, dejando un legado de amor y cuidado. El impacto recorrió el cuerpo de Julio como un rayo. La herencia que tanto esperaba, no existía. Toda la fortuna, cualquier valor material que su madre pudiera haber acumulado, ahora pertenecía a personas que él ni siquiera conocía. No recibiría un solo centavo. La revelación lo dejó sin palabras. La foto en sus manos parecía pesar toneladas. Las memorias de su infancia, del amor incondicional de su madre, todo aquello regresaba con fuerza, mientras él luchaba por asimilar lo que acababa de escuchar. Por más que lo intentaba, no podía ocultar el sentimiento de vacío. Esperaba riqueza, pero lo que recibió fue un doloroso recordatorio de que había descuidado lo más importante. Julio salió de la sala en silencio, con la caja en las manos, la mente confusa y el corazón apretado. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza: las personas que amamos son el bien más valioso que podemos tener. Julio salió del asilo como un fantasma, caminando lentamente hacia su coche, sin darse cuenta del paso del tiempo. La caja de madera reposaba en el asiento del pasajero, mientras él observaba el volante, sumido en pensamientos. Las últimas palabras de su madre seguían resonando en su mente. No podía creer que todo hubiera terminado de esa manera. Sin herencia, sin fortuna, sin el futuro de comodidad que él había esperado. Durante toda su vida, Julio se había convencido de que el éxito material era lo único que realmente importaba. Trabajó incansablemente, alejándose de cualquier cosa que pudiera representar un obstáculo, y entre esas cosas, desafortunadamente, estaba su madre. Ahora, mientras observaba la foto que sostenía, se daba cuenta del vacío que todo aquello le había dejado. La riqueza que había buscado durante tanto tiempo no le traía el consuelo que esperaba encontrar. El dolor de su ausencia se mezclaba con un profundo arrepentimiento. Recordó todas las veces que podría haber vuelto a visitarla, todas las ocasiones en las que podría haberla llamado, pero eligió no hacerlo. El tiempo había pasado, y ahora era demasiado tarde. La voz de su madre seguía en su cabeza, repitiendo palabras de perdón, pero Julio no podía perdonarse a sí mismo. Sentado allí, en el silencio del coche, comenzó a reflexionar sobre sus elecciones, sobre el camino que había recorrido.
Su madre le había dejado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Una lección de vida. Quería que él entendiera que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en las personas que tenemos a nuestro lado. Julio se dio cuenta de que, a pesar de haber logrado mucho materialmente, estaba más solo que nunca. Y ahora, no había forma de retroceder en el tiempo. Las lágrimas, que había intentado contener durante tanto tiempo, finalmente brotaron, corriendo por su rostro sin control. Sabía que era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido, pero algo dentro de él clamaba por redención. Después de horas de reflexión, Julio tomó una decisión. No podía deshacer lo que había hecho en el pasado, pero aún había algo que podía hacer para honrar la memoria de su madre. Se levantó con un nuevo propósito en mente. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo. A partir de ese momento, se comprometió a hacer algo significativo, algo que pudiera transformar su arrepentimiento en algo positivo. Al día siguiente, Julio volvió al asilo, pero esta vez no para buscar algo para sí mismo. Se reunió con la administración del lugar y ofreció su ayuda, tanto financiera como personal. El asilo, que había sido el hogar de su madre durante los últimos años, se convertiría en el centro de su atención. Quería asegurarse de que las personas que allí residían tuvieran una vida digna, con más comodidades y cuidado. Además, contactó con la institución de caridad a la que su madre había donado su fortuna. Habló con los responsables y se ofreció para apoyar el trabajo que hacían, tanto financieramente como con su tiempo. Sentía que esa era la manera más cercana de mantener vivo el legado de su madre. Hacer el bien para aquellos que lo necesitaban. Julio también visitó la tumba de su madre por primera vez desde el funeral. Llevó flores y pasó horas allí, hablando en voz baja como si ella pudiera escucharlo. Le pidió perdón, reconociendo todos los errores que había cometido, y prometió en voz alta que haría todo lo posible por convertirse en alguien de quien ella pudiera sentirse orgullosa. Las palabras de perdón que ella le había dejado ahora eran su fuerza para seguir adelante. Al salir del cementerio, Julio sintió algo diferente dentro de sí. Por primera vez en muchos años, no se sentía vacío. La riqueza material que tanto valoraba ya no significaba lo mismo que antes. El amor y la lección que su madre le había dejado ahora guiaban sus pasos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, y que el camino hacia la verdadera redención sería largo. Pero, al menos, ahora estaba dispuesto a recorrerlo, sabiendo que, en algún lugar, su madre sonreía, con el mismo amor que siempre le tuvo.